para entrar a la mesa con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, que ya deben estar ingresando por ahí. Tenemos dos temas que vamos a comentar con ustedes. Pues esta iniciativa que ha echado a andar Morena de empujar un juicio político a ministros de la Corte. Y bueno, pues, ¿qué tan factible es eso? ¿Hasta dónde nos puede llevar? ¿Qué tan realista es esto? ¿Es solamente un esbozo o una forma de evidenciar la corrupción que hay también en el Poder Judicial de la Federación? ¿O no? ¿O sí es real y se puede llegar a algo más? Ya veremos. Precisamente para eso los maxi abogados David Peña y Federico Anaya pues nos podrán presentar algunas luces de esto. Ya veo por ahí a David, nada más necesitamos que active su cámara. Igual Federico, ya está, ya vemos ahí a Federico. Hoy anda de rojo o de guinda, no sé. Rojo. Rojo, ok. Rojo. ¿Puedes bajar un poco tu cámara, Federico? Tienes mucho aire arriba. Eso es. Muy buenos días, mi querido maxi abogado. Buenos días a todas. Buenos días a todos. Yo también ya ando por acá, pero sin cámara. Les avisé que me no podía conectar la cámara, pero acá ando ya. Listo. Ah, qué bueno. Bienvenido, mi querido David. Acá estamos. Saludos, Violeta. Saludos, Ernesto, Federico. Buenos días, David. Pues, caballeros, mis queridos maxi abogados, pues cuéntenos qué tan factible es esto que está empujando el partido Morena, qué tan real es que se pueda llevar a un juicio político a ministros de la Corte. No sé si hay en la historia atrás alguna situación similar que ya haya llegado a que precisamente sí haya habido un juicio político contra ministros de la Corte o no. Federico Anaya. A ver, no te podría asegurar que algún ministro haya sido alguna vez destituido por juicio político. Donde más... ¿Pero ha habido juicio político antes? Oh, claro que sí. ¿Contra ministro? No. Se iniciaron, por lo menos en alguna ocasión en el Porfiriato, porque Altamirano, que era ministro, Ignacio Manuel Altamirano, en muchas ocasiones le pusieron en duda su honestidad porque, por ejemplo, le tocó resolver un asunto sobre duelos cuando él había participado en un duelo, ¿sí? Que es un conflicto de interés evidente, debería haberse excusado. Y comento ese precedente porque tiene que ver con la demanda que hicieron 5 diputadas de Morena. Pero han tenido más éxito los juicios políticos después de la revolución. No contra ministros de la Corte, pero sí contra gobernadores. Entonces, hemos tenido casos en que se ha destituido. Ahora, casi todos los juicios políticos exitosos caen, más bien, no casi todos, son de antes de 1945. Es decir, la etapa post-revolucionaria, cuando el sistema político todavía no se armaba bien y entonces a veces tenían que utilizar este misil nuclear que es el juicio político. El juicio político es, como el nombre lo dice, una decisión de mayorías. Y nada más rápido, cualquier persona puede presentar la demanda, no tiene que ser un partido, puede ser Violeta, si quiere presentar juicio político. Alguna ocasión, a mí me tocó firmar una petición de juicio político, una demanda, junto con Ofelia Medina. Y ya no creo que era contra Albores, el gobernador Albores, en Chiapas. Segundo, se analiza en la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados en algún momento va a votar en el Pleno y va a votar si es necesario acusar a la persona, ¿sí? Ahí eso le llaman gran jurado, así es como se llamaba antes. Entonces la Cámara de Diputados se erige en gran jurado para acusar. Si hay la mitad más uno de los votos en la Cámara de Diputados, entonces se acusa. Ahora, ¿ante quién se acusa? Ante el Senado de la República. Entonces sale una comisión de 5 diputados, van al Senado de la República y acusan a la persona funcionaria.
Y en el Senado se erige en jurado de sentencia. El Senado es el que puede destituir. Y ahí necesitas una mayoría calificada de 2/3 partes. Es decir, necesitas algo así como 85 senadores y senadoras que voten la destitución. Ese es el juicio político. Cualquiera lo puede empezar. El problema es que es político, o sea, tienes que juntar los votos. Si no juntas los votos, pues no vas a destituir a nadie. Y no importa, por cierto, si hay pruebas o no hay pruebas. El estándar de prueba del juicio político es bajísimo. Y el caso clásico en Latinoamérica es el juicio político en contra de la presidenta de Brasil, Rousseff. No había ninguna prueba, pero ella no tenía los números. Y entonces un Senado de la República Brasileira en contra de ella la destituyó. Punto y aparte. Gracias, Federico. David, si nos pudieras comentar al auditorio, a la audiencia, ¿cómo inicia este juicio político? ¿Cómo inicia esta propuesta de juicio político? Si podemos recurrir incluso a esta violación sistemática del artículo 127 y si podemos también abundar sobre este artículo 110 de la Constitución que nos permite, esto que decía Federico, pues a los mexicanas y a las mexicanas enjuiciar. ¿Es ese artículo? Bueno, también es una duda que tendría David. Sí, bueno, a ver, la posibilidad de ejercer el juicio político está, como dices, Violeta, en el artículo 110 de la Constitución. Ahí te establece quiénes son las personas, los servidores públicos que podrán ser sujetos de el juicio político. Justo como estaba explicando Federico, en el tema de procedimiento, es un procedimiento absolutamente político, valga la redundancia, o sea, es un procedimiento que no involucra tanto valoración de prueba o de responsabilidad de las y los servidores públicos a quienes se les está acusando en términos generales, sino que representa una voluntad política, es decir, que se tenga una mayoría de voluntad política en los actores políticos en el país para poder proceder en contra de quien se esté denunciando. Yo recuerdo igual uno de los casos más duros que a mí me tocó también, porque yo llevaba parte de la representación legal, es que pedimos juicio político contra Ulises Ruiz. Cuando fue lo del APO, en el 2006, se pidió juicio político en la Cámara de Diputados y ahí tenían todavía una importante mayoría priista, no era absoluta la mayoría priista, pero tenía una importante mayoría priista y pese a todo lo que había hecho Ulises Ruiz digamos, cuando fue gobernador, represión, detenciones, tenía estas brigadas de la muerte que perseguían a los activistas, detenciones arbitrarias, tortura, o sea, violaciones graves a la Constitución, graves a los derechos humanos. Había pruebas, evidencias, testimonios, recomendaciones de la CNDH, es decir, había un sinfín de documentos y de material probatorio. No procedió la denuncia por juicio político, pues porque el PRI la impidió. Digamos, así de simple, ¿no? El PRI evitó que se avanzara en contra de Ulises Ruiz, pues no prosperó. Y en otro sentido, yo creo que ahora, acercándonos un poco a la denuncia que presentan los diputados y las diputadas de Morena, hacen una referencia a una violación, digamos, recurrente sobre el tema de los salarios, ¿no? Sobre el tema de que los ministros están o ganan más que el presidente y por lo tanto eso es una violación constitucional y por lo tanto eso implicaría que es una violación recurrente a la Constitución y eso implicaría que son sujetos de responsabilidad en términos del juicio político. A mí me parece que la justificación o la motivación que están haciendo para este tema de los salarios y no sé qué, no es ni suficiente en términos jurídicos y yo diría ni suficiente en términos políticos. En todo caso, me parece, perdón, que los ministros de la Corte podrán haber incurrido en otra serie de responsabilidades más graves en su actuación, en su función, y que no necesariamente está ligado al tema del salario. Es decir, o sea, me parece que es muy endeble el querer enjuiciar a los ministros de la Corte por una interpretación de un artículo constitucional en donde dice que nadie podrá ganar más del presidente. Y aquí yo digo, ¿por qué esa interpretación? Porque hay un vacío legal
en donde el salario del presidente no se califica en términos netos de lo que gana y de lo que percibe en nómina, sino que se califica en términos brutos con todo lo que implica el gasto del salario presidencial. Y eso no se ha hecho, es decir, no se ha hecho la cuantificación. Y eso lo veía yo justo estudiando para el día de hoy, que hay una interpretación judicial donde se dice que el salario del presidente se integra con todo lo que gasta el erario público para satisfacer, digamos, las necesidades básicas del presidente. Y eso implica el hospedaje, digamos, el costo de los cuartos que tiene Palacio Nacional o su departamento que tiene Palacio Nacional, los gastos de la comida. ¿Por qué? Porque todo es sufragado por el Estado. Entonces, al ser todo sufragado por el Estado, se contabilizan, digamos, o se computan. No solo son los 90,000 o 100,000 pesos que gana, sino que se tiene que computar todo eso y en función de eso se puede calificar cuál es el salario del presidente como salario integrado, digamos, en términos de derecho laboral. No solo es el salario neto, sino todas las prestaciones que tiene. Y en este caso el presidente tiene todas esas prestaciones. Podrán ser poquitas o muchas, lo que sea, pero no sea, digamos, engrosado el salario con estas prestaciones, no tiene un salario integrado y por lo tanto ni siquiera tenemos referencia del salario. Es decir, si el presidente dice yo gano 105,000 o 108,000, más el salario integrado pudieran ser 200,000, por decir algo, ¿no? Y esos 200,000 entonces sí ya te sirve de base para decir, el presidente con el salario integrado gana 200 y por lo tanto hay una violación de que los ministros ganen 365 porque está excedido. Ahí tendríamos una base, digamos, de referencia. Ni siquiera se tiene la referencia porque no se ha hecho. Normativamente no se ha hecho este cálculo y por lo tanto, pues la demanda, la denuncia presentada ahí desde un punto de vista jurídico, pues no tiene ningún sustento de base fáctica, de base jurídica. Y finalmente, en el tema de lo político, pues tienen otro problema porque esta subcomisión de estudio previo que se tiene que hacer, que justo comentaba Federico, que se tienen que, digamos, establecer, participan en esta subcomisión, en esta comisión, perdón, participan 5 diputados de cada uno de los partidos, de cada una de las comisiones que tienen que ver, que son Comisión de Justicia, Comisión de, espérame, estoy leyendo, Gobernación, y me falta una más. Bueno, una más, ahorita se las paso. Se crea una subcomisión de examen previo. Esta subcomisión de examen previo tiene la facultad para analizar esta denuncia presentada. La Comisión de Gobernación participa en la subcomisión de examen previo y es presidida por Alito Moreno. O sea, imagínense. La segunda comisión, la Comisión de Justicia, está presidida por Felipe Macías Olvera, que es del PAN, y solo hay una comisión que es la de, espérenme, no encuentro la otra, bueno, ahorita les digo la otra, que sí es precedida por, puntos constitucionales, perdón. Puntos constitucionales, que es presidida por Juan Ramiro Robledo, que es la tercera comisión, nombrarían a sus representantes y entre ellos votarían si es, digamos, pertinente o no, si pasa la denuncia. De entrada aquí, pues ya tenemos un gran obstáculo político, pues porque de las 3 comisiones, una es presidida por el PRI, la otra es por el PAN y solo una por Morena. Entonces, en términos de viabilidad, más allá del sustento jurídico, en términos políticos, yo tampoco le veo ninguna viabilidad. Federico, ¿no le ves, por tanto, viabilidad? No, ahora sí que no estoy de acuerdo con David. Empiezo por lo último. Las presidencias de las comisiones no significa el dominio de las comisiones. Y esto es muy cambiante todo el tiempo. O sea, Alito Moreno, por ejemplo, en los últimos 14 meses ha dejado de ser el presidente de la comisión porque la mayoría de la comisión lo votó. Y luego volvieron a reconciliarse y lo volvieron a poner. Entonces es muy fluido lo que pasa dentro de las comisiones. Tú puedes tener presidente de comisión votando en contra y todos los demás votando a favor. Influye, ojo, donde está el obstáculo real de lo que nos dice David, es que el presidente de las comisiones es quien toma la iniciativa para hacer las cosas. Entonces ellos pueden tardarse. Y si los compañeros de Morena, que solamente son 5, por cierto, no tienen el apoyo de toda su bancada, incluidos los que están en las comisiones que acaba de decir David, pues el asunto es que el presidente panista o el presidente priista de las 2 comisiones que dominan podrían ir deteniendo el asunto, pero Morena puede conseguir mayorías en cada una de las 3 comisiones.
Ojo, volví a revisar ahorita la ley y no me queda claro si es mitad más uno o 2/3 partes en la Cámara. Eso es un segundo obstáculo. Ahí me sumo a David. Hay muchos obstáculos en el procedimiento. Si resulta que necesitan la mitad más uno, Morena no tendría problemas si decide políticamente apoyar esta demanda de juicio político, de ganar en la Cámara de Diputados la acusación, pero es nada más la acusación. Ahora, sería muy interesante que avanzara el procedimiento, porque dentro de la Cámara de Diputados, cada una de las personas ministras van a tener oportunidad y tienen que utilizarla de defenderse ahí en público de la gente frente a la Cámara. Y eso es muy interesante, porque ahí es donde, no en papel, no en juridiquiñol, como les encanta hablar a las ministras y a los ministros, nos van a tener que decir por qué están ganando más que el presidente. Y, ojo, no nos hagamos pelotas. Nada más con lo que ahorita está de moda en las últimas semana y media. Nada más con los seguros de gastos médicos mayores. Si los incluimos en el ingreso, como nos dijo ahorita David, nada más con eso, los ministros están ganando más que el presidente. Porque el presidente no tiene seguro de gastos médicos mayores, tiene ISSSTE. Y ahí es otro tema impresionantemente grave. Otro detalle, por cierto, de todo el Poder Judicial. Los funcionarios públicos, los burócratas, las burócratas, están en ISSSTE, y el ISSSTE es muy generoso en algunas cosas, pero es tremendamente tacaño en otras. Por ejemplo, si yo me enfermo y soy burócrata, no importa que sea yo grande o chiquito, porque ahora ya no hay en el Ejecutivo seguro de gastos médicos mayores. Me van a seguir pagando mi salario durante un periodo, digamos, de 3 meses. Pero si sigo enfermo, el siguiente trimestre ya nada más me pagan la mitad de mi salario. Y si sigo enfermo, los terceros 3 meses nada más me van a pagar 1/4. Y en el cuarto trimestre voy a tener el gran privilegio de escoger si pido que por favor me jubilen por incapacidad total o parcial. Y con eso me van a dar probablemente la 10ª parte de lo que era mi ingreso. Esa es la regla general que todas las personas servidoras públicas sufren. Bueno, resulta que las ciudadanas ministras y ministros, magistradas y magistrados, jueces y juezas, no, a ellos les siguen pagando el 100% de su salario, aun cuando estén enfermos. Ojo, por cierto, esa debería ser la regla para todos. Pero el problema es que se ha construido hoy en día como un privilegio. El argumento de las diputadas que están pidiendo el juicio político es político. Y la primera parte de su argumento en su demanda es desobedecer el mandato popular de la austeridad republicana. Es un asunto completamente político. Y aquí no hay tanta normatividad jurídica formalista como nos trató de hacer parecer el compañero David. No. Si tú estás en contra de la austeridad republicana, entonces, en la posición de las demandantes, estás atacando las instituciones democráticas. Primer delito político. Segundo delito político, atacas la forma de gobierno representativo, porque estás oponiéndote a un mandato popular que ganó en las urnas en 2018, aprobó una ley, y luego tú, Poder Judicial, los 11 ministros, echaste abajo esa ley. Ojo, el argumento es político. Una de las pruebas, es más, la prueba fuerte de esta demanda de juicio político es la sentencia de la acción de inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones. Y eso es donde la cosa se pone peliaguda, interesante, peliaguda y muy seria. Y eso nos da una idea de que el juicio político es realmente un arma nuclear. Lo que está diciendo las demandantes, están diciendo que la sentencia que echó abajo la ley de remuneración, que es un acto normal, natural del Poder Judicial, está mal porque, primero, desobedece un mandato popular democrático y, segundo, manifiesta el conflicto de interés de los juzgadores. Este es el segundo argumento político. Y ahí
las demandantes están metiéndonos a todos en una trampota. Y tienen razón. ¿Cómo es posible que los miembros del Poder Judicial presenten demandas de amparo, acciones de inconstitucionalidad para detener la ley de remuneraciones y mantener sus salarios altos, si los que van a juzgar son sus compañeros de gremio? Y, por cierto, mencionan un caso de una magistrada que, por cierto, fue amiga mía, acaba de morir. Por eso tengo tan presente que le siguen pagando todo. Sonia Rojas Castro, una magnífica abogada, defensora de derechos humanos, pero en este asunto de la defensa de los privilegios, ella dijo que ella se iba a amparar. Pero el caso es interesante porque ella se ampara ante un juez de distrito y estaba adscrita en Mazatlán. El juez de distrito de Mazatlán le otorga la suspensión para que no le bajen los salarios. Ojo, que no se los iban a bajar, que esa es otra historia. Pero ella se amparó. Y junto con ella, miles, parece que son como 4,000, los datos vienen en la demanda de juicio político, de juzgadores y juzgadoras. Bueno, ella se ampara, pide la suspensión, el juez de distrito le suspende la aplicación probable de la ley y inmediatamente después de que le concedió la suspensión, el juez dice, yo me excuso porque yo tengo un interés en esto, porque si se gana este asunto, yo también me voy a beneficiar. Y la pregunta correcta de los diputados y las diputadas demandantes es, ¿no debió haberse excusado desde el principio? Ojo, el problema del juicio político es que es un arma nuclear. Y el argumento que acabo de explicar con un poquito más de detalle implica que el conflicto de interés afecta a todo mundo en el Poder Judicial. Y resulta que más de la mitad de los juicios de amparo que tenemos en contra de reducirse los salarios vienen del Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el que tiene que definir eso, lo cual es una trampa, porque entonces no hay quien decida. Ahora, a mí me parece que es bueno el argumento, qué bueno que no lanzaron juicio político contra de todos los jueces y contra de todos los magistrados, pero yo he hecho el argumento aquí en este espacio de Rompeviento, me parece, ya no me acuerdo, con Julio Astillero, de que de los ministros de la Corte, de los 11 que tenemos, todos los que fueron nombrados antes de 2018, no tienes por qué aplicarles el límite de salario. ¿Por qué? Porque hay una regla en la Constitución que dice, para proteger la independencia judicial, tú no le puedes bajar el salario a los jueces. Esa es una protección de la independencia judicial. Eso no debería haber problema. Pero todos los que se nombraron después de 18 deberían estar ganando menos que el presidente. Y la excusa de la Corte en este punto es que a trabajo igual, salario igual. Entonces, imagínense ahora sí a todos los ministros y ministras en la fábrica sudando, cubiertos de aceite y diciendo trabajo igual, salario igual. Bueno, no es cierto, es obvio que no es cierto. El trabajo igual, salario igual. Estos son altos funcionarios de la República, altas funcionarias, que no les puedes aplicar tan facilonamente las reglas del derecho laboral, porque no son obreros, son los altos funcionarios de la República. Y bueno, el asunto es este juicio político, si avanza, podría darnos resultados interesantes, porque los nuevos son los que realmente están en falta. Todos los que fueron propuestos por Andrés Manuel, que son incongruentes, todos ellos y todas ellas, porque están ganando más que el presidente y fueron nombrados después que hubo un límite. Gracias, Federico. David, tú dices que esto no es suficiente ni en términos jurídicos ni políticos, y cómo sí tendría sustento jurídico y político esta propuesta de juicio político. Y bueno, pues ya estamos viendo que la oposición dice que no va a dar trámite a estas burdas, ¿no? Ellos le llaman así burdas venganzas políticas. Esa es parte de la posición que se está fijando en Cámara de Diputados por parte de la oposición, y también hay un pronunciamiento al respecto de Santiago Cril. ¿Qué decir sobre esto, David?
No, mira, yo creo que el tema, yo decía el tema de la balanza de los acuerdos políticos, digamos, de la presencia de los partidos políticos al interior de las comisiones, me parecía a mí fundamental en términos de si esto avanza o no. Quienes participan en esa comisión de estudio previo es el presidente y un secretario de las comisiones. Independientemente de que diga Federico, bueno, el que preside la comisión no participa o puede no estar, pues sí, pero quien lleva mano, literalmente quienes conocemos al legislativo, quien lleva mano son los presidentes y presidentas de las comisiones. No es que determinen todo ni que resuelvan todo, pero literalmente llevan mano para convocatorias, para llamados, para acuerdos, para detener acuerdos, como decía Federico, para no convocar, para parar. Es decir, sí tienen un juego, digamos, más relevante que cualquier otro diputado o diputada integrante de las propias comisiones. Entonces, eso me parece que no es un dato menor en términos políticos de las alianzas o de los votos que se puedan obtener, digamos, en este procedimiento, ¿no? Y sobre el tema del contenido, yo ahí sí difiero mucho con Federico, porque a diferencia de esta interpretación más de estricto análisis legal que yo intentaba hacer y que Federico me criticaba, esta interpretación que él hace, porque además ni siquiera lo dijeron los proponentes, esta interpretación de que la Suprema Corte está faltando un mandato popular porque entonces aprobó la ley, porque entonces la ley es de mayoría, porque entonces eso me parece no solo, o sea, sin ningún sustento, sino además me parece bastante peligroso, o sea, porque es para cualquier persona, eso aplicaría para cualquier funcionario o funcionaria pública. Si fuese esa la premisa de que, o la lógica de que una mayoría votó por un partido político, ese partido político aprobó una ley, y jurídicamente, constitucionalmente, convencionalmente o en los análisis o en los anales de precedentes, esa ley es contraria a los derechos constitucionales, sería pedirles, en este caso a los jueces, magistrados y ministros, que sin importar el mandato legal, constitucional o convencional, aprueben y validen esas leyes porque los votó una mayoría. O sea, me parece no solo excesivo la interpretación, sino sumamente preocupante. Y yo aquí había puesto en otros momentos el ejemplo. Esa misma mayoría nos puede, esa misma u otra mayoría nos puede llevar a modificar las leyes o a modificar la Constitución y a permitir la tortura, por ejemplo. A decir, ahora la tortura va a ser permitido porque dado los índices de violencia necesitamos detener a las personas y torturarlas. La votó una mayoría, la aprobó una mayoría en el Congreso, la aprobó, tiene legitimidad, sí, social, sí, bueno, pero hay controles en donde te dicen, no puedes pasar, no puedes hacer esto. Y pedir, o como dice Federico, están contra la mayoría y por lo tanto ya es violación constitucional, me parece no solo un exceso, sino que no tiene un argumento jurídico. Si nos vamos al argumento político, y ahí sí, Federico hace la argumentación desde lo político, ¿está bien? Ahí podemos debatir en lo político. ¿Están actuando bien o no los ministros, atendiendo o desescuchando el mandato popular? Ah, bueno, eso es una cuestión política y podemos hacer el análisis en lo político, pero el colocar el tema en la mesa era hacer un análisis desde lo jurídico, aunque el propio procedimiento de juicio político pues tenga una naturaleza política enmarcado en un procedimiento jurídico. Es decir, aquí no podemos hacer nosotros interpretación de lo que se dijo, que quiso, que se dijo hacer. Yo estuve revisando la presentación de la conferencia de prensa que hace una de las diputadas promoventes, además de que fue bastante extraña su presentación. Ella se va en contra de las decisiones de la Corte por la Guardia Nacional, no solo por el tema de salarios. Se va y dice las decisiones de la Guardia Nacional, el traslado de la seguridad, y otras decisiones, y ella dice, no podemos estar permitiendo que los ministros paren las reformas que estamos aprobando en la Cuarta Transformación. Es decir, insisto, no se está haciendo una argumentación jurídica, desde mi particular punto de vista, y ni siquiera de naturaleza política sólida. Se podrían hacer, y yo decía en mi primera intervención, se podrían tener argumentos políticos mucho más sólidos con la actuación de los ministros y las ministras, me parece que sí. Se podría hacer un análisis mucho más serio de la actuación de las ministras y ministros, pero con este documento que se presentó, a mí me parece que no hay argumentos ni jurídicos ni en lo político. Y alegar que las decisiones de la Corte van en contra de una mayoría y que por eso luego entonces, ergo, ya se viola la Constitución, me parece que no solo es un exceso, o sea, es una interpretación que no tiene de dónde agarrarse para sustentarla. Insisto,
el ejercicio del control de los poderes y de los contrapesos y de los equilibrios implica eso. No solo una mayoría en las urnas, sino todo un sistema democrático que nos hemos construido para tener estos contrapesos. ¿Podemos criticar el sistema que se ha construido? Sí. ¿Podemos decir que está mal? Bueno, pues entonces hay que cambiarlo. Esas mayorías tendrían que ayudar o tendrían que facilitar el cambio de estas instituciones que no están siendo acordes, digamos, con las necesidades de la gente o de este grupo mayoritario. Hasta el día de hoy, y yo aquí le dejo, hasta el día de hoy, el presidente, más allá de las declaraciones públicas en contra de los ministros, de los jueces, de los magistrados, de los martes de seguridad, creo que tiene, o jueves de seguridad, donde le pega a los jueces que dejan salir a presuntos responsables de la delincuencia organizada. Yo no he visto en 5 años de gobierno una presentación de una reforma integral al Poder Judicial que aboque no solo el tema de salarios, sino el tema de privilegios, el tema de control, el tema de la consejería, de la judicatura, revisiones al Poder Judicial. Estas modificaciones de fondo que está diciendo Federico, que coincido, no ha presentado el presidente una iniciativa en 5 años. Entonces, pues a mí me parece que sí se queda ahí mucho en llamarada de petate de estos diputados, de decir, vamos a procesarlos, pero cuando realmente no se han ni siquiera abocado no solo al tema económico, porque ese es un tema, lo de los salarios y lo de la austeridad, pero todo esto que está haciendo el recuento Federico, que yo coincido con él, ahí este es un argumento irrefutable. Todo eso que tiene hoy el Poder Judicial, pues no se ha tocado simplemente porque no se ha querido tocar. O sea, se ha criticado, se ha denunciado, se han hecho memes, se han hecho campañas en redes sociales, pero no hay una iniciativa presentada integral que reforma estas cosas de fondo en el Poder Judicial. Entonces, hasta en tanto no se tenga una reforma de ese tamaño, pues vamos a tener, porque sí, quienes resguardan sus propios privilegios pues son el Poder Judicial. Eso, efectivamente, coincido con Federico, no tendría que ser así, claro. Entonces tendríamos que tener otra vía o construir otra instancia que verifique o que revise que esos privilegios no se queden en el Poder Judicial y que no sea el propio Poder Judicial quien los revise. Pero hasta ahora lo que tenemos y el marco constitucional y legal es así. Entonces, insisto, pues si hubiera una real convicción de hacer un cambio en el Poder Judicial, pues ya se hubiera hecho. El Consejo de la Judicatura también tiene hoy consejeros y consejeras nombrados por el presidente en este sexenio. Y tampoco he visto yo, salvo que me corrijan, que haya habido propuestas de reforma, propuestas innovadoras, propuestas de cambio, de supervisión en términos administrativos, de control, de gestión al interior del Consejo de la Judicatura. No hay, a pesar de que tienen comisionados nombrados por el presidente. Bernardo Batis es uno de ellos. Entonces, si no hay digamos, se tiene a personas dentro de las instituciones, los propios ministras nombradas por el presidente no han hecho un cambio en términos de votos, lo hacen, pero no han hecho un cambio en términos administrativos. Los propios consejeros del Consejo de la Judicatura no lo han hecho. Entonces, insisto, más allá del discurso, creo que esta demanda de juicio político pues se quedará solamente ahí en la anécdota, ¿no? Bueno, Federico, no sé si quieras pues contraargumentar algo, si no pasamos ya al siguiente tema, porque bueno, sé que se puede ir para largo este tema. Si quieres puntualizar algo o pasamos ya a lo siguiente. A ver, nada más recuérdanos cuál era lo siguiente, porque también tiene que ver con eso. Bueno, no lo digo yo. Es el de, ¿no lo digo yo? Ese no lo digo yo. Es esta sección, esto que proponía también David, que nos parece interesante, esta sección que ha abierto en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que, pues bueno, pues cada vez lo van censurando y censurando más, y entonces dice, pues ya ni puedo decir nada, así que voy a crear mejor una sección que se diga, no lo digo yo, y entonces pasa los videos o los textos de un tweet, de una cuenta de Twitter, donde pues otro actor político pues dice lo que dice, y entonces el presidente dice, no lo digo yo, lo dice Fox o lo dice su abuelita, en fin, un poco eso, Federico. A ver, lo que pasa es que creo que esa es la liga entre los dos temas. Y la única puntualización que voy a decir yo sobre lo que nos dijo al final David es esto. No se vale argumentar que lo que tenemos que hacer es reformar la Constitución y hacer mejores leyes, porque eso llevamos 50 años haciéndolo y nunca salimos de perico perro. No se vale. Lo que tenemos que hacer es utilizar los instrumentos jurídicos a la mano. Incluía el misil nuclear, que es el
juicio político. Y yo dije que era bien peligroso lo que estaban haciendo las 5 diputadas de Morena. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que están poniendo en duda es que el Poder Judicial hizo bien o hizo mal al echar abajo una ley. Ojo, en la demanda por escrito de juicio político nada más mencionan la ley de remuneraciones, luego en el discurso agregaron todas las demás. Pero eso es un argumento muy peligroso, porque después se puede utilizar al revés también. O sea, el juicio político tiene la desventaja de que el que tenga mayoría lo va a utilizar. Y el peligro es que lo utilice irresponsablemente. Pero, David, no necesitamos hacer más cambios, ya están. El control democrático del juicio político es precisamente que tiene que pasar todos los obstáculos que nos dijiste tú, y aparte tener 2 votos fuertes, uno en la Cámara de Diputados y luego uno todavía más fuerte de 2/3 partes en el Senado. Entonces, ahí están. Lo que a mí me parece es que somos, para ser abogado, ahorita que lo voy pensando, David, eres como que muy quedado. Si tienes el procedimiento, utilízalo. Y el problema es que no lo hemos hecho. Y la primera pregunta era, ¿cuántas veces se ha hecho? Muy poquitas, y todas antes de 45. Yo creo que lo que está mal es que no lo hayamos utilizado más veces. Ahora, el otro asunto, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? El presidente está aprovechándose de que hay un principio general en el sentido de que todos somos libres de expresarnos en materia democrática. Pero el hecho real es que en los últimos 30 años creamos leyes que restringen a los funcionarios públicos, empezando por el presidente. Y ahí, que me perdone nuestro viejecito hermoso, la verdad es que el fantasma de la gran chachalaca que él le pidió que se callara está detrás de él. O sea, el presidente de la República no debería estarse metiendo en asuntos electorales. Formalmente podemos decir, todavía no hay asuntos electorales porque todavía no hay campaña. Pero obviamente puede influir. Entonces, la autoridad electoral tiene razón el decir no hables. Ahora, ¿qué hace el presidente? Se escabulle. En ese sentido es un buen abogado práctico. Y entonces dice, no lo digo yo, lo dice otra persona. El problema es que eso es terreno resbaloso, dirían los gringos. Hoy, en la mañanera, estuvo al borde de resbalar de una manera horripilante porque nada más le faltó decir Xóchitl Gálvez. Hizo todo el argumento de los seguros de gastos médicos mayores que había, todo el mundo sabemos, propuesto Xóchitl Gálvez. Y hizo un muy buen argumento. Xóchitl Gálvez lo que ofrece es que haya seguro de gastos médicos mayores pagados por el gobierno y que se puede conseguir un muy buen arreglo con las aseguradoras a 70,000 pesos. Y la pregunta es, 70,000 pesos mensuales, ¿qué funcionario público los puede pagar? Cuando el promedio de ingreso, me parece que dijo el presidente, era 12,000 pesos mensuales. Es ridículo. Para eso está el ISSSTE. Y eso es un problemón. Ese asunto de los gastos médicos mayores es una cuestión de estatus monstruosa. Monstruosa. Y qué bueno que el presidente sacó el tema, pero estuvo al borde de violar la medida cautelar que le había impuesto la autoridad electoral. Entonces, me parece que es elegante y hábil el intento de salirse por la tangente, y no soy yo el que lo dice, sino lo dice alguien más, entonces yo lo cito. Pero, nada más para recordar nuestras discusiones jurídicas de hace muchos meses. Aquí discutimos la diferencia entre dar la nota, dar la noticia y dar una opinión sobre la noticia. Son 2 cosas distintas. Y ahora habrá que ver si la autoridad electoral dice, a ver, es cierto, tú no viste la nota, o sea, tú no dijiste las cosas, pero tú estás comentando una noticia que está diciendo otra persona. Y eso también puede ser una infracción electoral. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Y eso es lo que nos junta los 2 temas. Tenemos instituciones electorales que van a vigilarlo. Ojo, este presidente estaba feliz y todos debemos estar felices de que los últimos consejeros del INE fueron bien seleccionados por la tómbola. Pero el INE está cumpliendo con sus tareas, que es vigilar a todas las autoridades, incluido al presidente y incluido a los de Morena. Qué bueno. De eso se trata. La gran diferencia entre el día de hoy y hace 12 o 18 años es que no teníamos una autoridad electoral imparcial. Hoy le están dando palo a los de la alianza opositora y a los de Morena al mismo tiempo.
y al presidente le tienen que dar las cautelares, y el presidente tratará de escaparse, y el INE irá a buscarlo. Por cierto, ¿dónde quedó el dictador? ¿No se suponía que Andrés Manuel era un dictador? Ese es un presidente que lo anda persiguiendo la autoridad electoral y él tiene que escabullirse. Bueno, así se ve la democracia. Es un presidente democrático, juega, y me parece que es un buen juego. Ya, cierro. Gracias, Federico. Pues esta sección, David, ¿cuál sería tu valoración? A mí me ha llamado mucho la atención si esta sección, no lo digo yo, no tiene implicaciones legales y si libra las sanciones y el mandato que le ha hecho al presidente el INE y a otras instancias. Esa es una duda. Y lo que ocurrió hoy no lo digo yo, a mí me parece pues interesante porque hoy retoma, a diferencia de los días anteriores, hoy retoma al INEGI para hablar de la inflación y dice, no lo digo yo, lo dice el INEGI. Eso ya me parece pues que incluso no cabría ahí desde mi perspectiva, pero bueno, ¿cuál es tu valoración, David? No, mira, ahí coincido con Federico justo en el papel del órgano electoral. O sea, me parece que está actuando bien, porque está actuando a partir de dos principios que los pusimos en la Constitución. Digo, los pusimos pues porque fueron procesos democráticos que participamos durante 20 o 30 años, ¿no? Y que son el principio de neutralidad e imparcialidad. Son dos principios que se pusieron en la Constitución justo pues en el devenir histórico del sufrimiento que padecimos de los gobiernos priistas. Lo que se buscaba era evitar las injerencias de los gobernadores o del presidente de la República en los procesos electorales. Entonces, se fue construyendo un sistema en donde se le fue acotando a los funcionarios públicos el margen de operación, digamos, o el margen de participación, sobre todo en los procesos preelectorales y o electorales. ¿Por qué? Porque el servidor público como tal no solo es su voz, en el caso del presidente, tiene los recursos institucionales. Es decir, se transmite por CEPROPIE, la cadena nacional de la presidencia de la República. Se utilizan los recursos del Palacio Nacional, digamos, los recursos de comunicación social. Los gastos de comunicación social también están referidos en la mañanera, el YouTube, todas estas cosas. Entonces, no solo es la voz del presidente, sino toda la infraestructura. Y el criterio es, tú no puedes usar ni tu voz ni la infraestructura para ser imparcial y para violar el principio de neutralidad en términos electorales o preelectorales. Y yo aquí corrijo un poco la expresión de Ernesto, porque decía Ernesto, han censurado al presidente. Es que, mi querido Ernesto, hay una cosa, cuando se está hablando en términos electorales, se cumple un mandato constitucional y no es censurar al presidente. Yo recuerdo durante todos los otros procesos, cuando ha habido mucho más enfrentamientos con el presidente en términos de lo electoral, era en el marco de los procesos electorales, porque en el marco de los procesos electorales se aplica una normatividad diferente que es derivada del artículo 41 constitucional, en donde los funcionarios, las funcionarias no pueden estar haciendo esta serie de pronunciamientos. El presidente los ha hecho en enero, en febrero, en marzo de este año, y no ha habido literalmente ni medidas cautelares, ni invocaciones del Instituto Electoral, ¿no? Para señalar lo que está violando el principio de objetividad e imparcialidad. ¿Por qué? Porque no estaban circunscritos en el marco de un proceso electoral, antepreelectoral, o como queramos llamarlo. Por eso no había tenido intervención el INE, y por eso no había tenido intervención de nadie. El presidente decía y podía decir lo que quisiera, y aquí nosotros lo defendimos y decíamos, claro, que el principio de libertad de expresión que tiene el presidente, y sobre todo con las campañas que tienen medios de comunicación del otro lado, es necesario que el presidente esté defendiéndose, decíamos nosotros, ¿no? Ejerciendo la libertad de expresión. Pero a partir de que se mete o nos metemos en este proceso antepreelectoral, ahí es donde juegan ya las reglas especiales, las reglas de lo electoral, las reglas que tiene que supervisar el INE, y en esas reglas le dice, no puedes estar utilizando ni tu voz ni los recursos públicos para violar este principio de imparcialidad o de neutralidad. Tú no puedes estar incidiendo, digamos, sobre la preferencia de las personas. ¿Por qué? Porque ahora remontémonos hace 10 o 15 años. O sea, esto que hoy estamos criticando justo al presidente que no puede estarlo haciendo, se lo criticamos a los presidentes pasados y a los incluso Fox, esta referencia que hacía Federico, Fox cuando hablaba de los procesos electorales, esta referencia de cállate chachalacas, justo de Andrés Manuel diciéndole no hables de los procesos electorales, no te metas. ¿Por qué? Porque la figura presidencial influye
en los procesos electorales, tiene un poder, digamos, de voz para influir en los procesos electorales. Y entonces ahora que está Andrés Manuel, no podemos decir, bueno, pues entonces sí que se le permite y es libertad de expresión. No, ya está regulado, ya está controlado. Me parece que está actuando bien el Instituto Nacional Electoral en establecer las reglas en donde no puede estarlo diciendo el presidente. Igual coincido con Federico, donde es un resbaloso piso el estarlo diciendo por tercera persona. Quizá pudiera modificarse el formato o tener una modificación del formato en donde se cite a otras personas o se cite cosas de otras personas, que fue un poco lo que hizo con Fox la semana pasada. Quizá en esa citación de lo que están diciendo otras personas podría salvarla, pero igual coincido con Federico en términos de la opinión, ya no. Si citas a Fox y ahí lo dejas y dices, bueno, aquí se quedó, fue Fox y ya seguimos, pero si sobre eso el presidente hace un comentario y dice, miren aquí Fox lo que dijo, no sé cuál, ya otra vez estás utilizando los recursos públicos, estás utilizando las instituciones para incidir, digamos, ¿no? Para influir en un proceso preelectoral que ya por todos los actores políticos está asumido, aunque formalmente empieza hasta noviembre, pero que ahora ya por todos los actores políticos está asumido como un proceso preelectoral, incluyendo al INE, incluyendo al presidente. Entonces, bueno, todos están bajo ese entendido y pues se tienen que seguir las reglas. Insisto, me parece que la forma en la que lo está haciendo el presidente es muy resbalosa, sí es darle vuelta, de quererle escabullirse a las medidas cautelares. Creo que van a seguir las medidas cautelares presentándose o abonándose a lo que se ha venido generando, y va a llegar un momento en el que sí el INE le diga completamente al presidente, no puedes estarlo haciendo porque usa David, recursos públicos. Perdón que te interrumpa, pero esto que te preguntaba, ¿tiene implicaciones, o sea, puede tener implicaciones legales esta sección? Podría tener otra vez de presentar una queja ante el INE, establecer un procedimiento y volver a tener medidas cautelares. Si se violentaran las medidas cautelares, ahí sí yo no tengo conocimiento en términos electorales, lo puedo estudiar, qué implica el violentar o el no cumplir con las medidas cautelares, pero creo que en esto, o sea, este nuevo formato lo que va a dar es que se presenten nuevas quejas ante el Instituto Nacional Electoral, y esto de pie a nuevas resoluciones que se van a ir, insisto, sumando en sí mismas. Yo no sé si en algún momento el INE pudiera decretar que sí hay una violación a las medidas cautelares y que eso implica una responsabilidad en términos del presidente. No lo tengo claro, digamos. Hay un procedimiento para sancionar a las personas que violen las medidas cautelares, pero no tengo claro en este momento cuál es, digamos, el procedimiento que se tendría que seguir para esta sanción. De entrada, yo no vería, una sanción al presidente, sino más bien otras quejas acumuladas para ir restringiendo pues estos modelos que está haciendo el presidente, para darle vuelta a algo que constitucionalmente ya lo pusimos, lo aceptamos todo el mundo, durante muchos años se estableció y costó mucho tiempo establecerlo así, justo para evitar que los presidentes en turno, en ese momento del PRI y del PAN, pues hicieran uso de los recursos públicos para favorecer a sus partidos políticos. Gracias, mi querido David. Sí, déjame ahí nada más hacerte una precisión también. Yo sí creo que al presidente en varias ocasiones sí lo están censurando. Y mira, bueno, está muy claro que el presidente y yo tenemos diferencias, ¿no? Si había alguna duda, pues quedaron muy claras. Me parece que el presidente, yo comparto con tu mirada y la de Federico, en el que pues está pues navegando en aguas profundas al meterse en estas secciones y al estar diciendo lo que dice, y como bien lo dijo hoy, pues ahora tiene que hablar más lento que lo de costumbre, más despacio que lo de costumbre, precisamente como dice él, para que no lo vayan a rasurar, o no recuerdo qué expresión. A cepillar el presidente. Porque finalmente sí tienes a los medios de comunicación, por lo menos el 95% en radio, en cadena nacional, prensa, escrita, televisión, pues prácticamente la tiene en contra, y tiene lo único que le ha salvado desde mi punto de vista y que lo mantiene con ese respaldo popular tan importante que tiene ahorita, se puede discutir 60, 70%, pero que lo tiene a estas alturas de su partido,
pues tiene que ver con su manejo en la mañanera. La parte técnica de cuándo cruza la línea y no cruza la línea, pues sí que la ha cruzado, pero sí creo también que pues lo están apretando de más. Por eso me parecía también interesante el planteamiento que te hizo David ahorita, Violeta, cuando toma él lo del INEGI. Decimos, pues eso no va ahí, ¿no? Eso sí lo puedes decir, porque finalmente está en una línea en donde ya está duda si eso lo puede decir o no lo puede decir, cómo es interpretado o cómo es tomado. Y me parece que todo el tiempo está en caminando en la línea roja, ¿no? Ese es mi punto de vista, pues. Ya son las 11, así que si les parece, David, Federico, una reflexión final. Federico. Un poco siguiendo lo que decías tú ahorita. Creo que a las instituciones que están horriblemente dominadas por abogados, insisto, si algo debemos prohibir, son los abogados y las abogadas, por formalistas. Se les está olvidando a las instituciones un pequeño detalle. El principio de neutralidad electoral, de imparcialidad del que nos hablaba David hace un momento, lo que pretende es que los electores y las electoras estén en libertad de evaluar a las distintas opciones en cada una de las elecciones. Eso es el objetivo. Bueno, se les olvida a las instituciones el detalle que acaba de decir Ernesto. El 90% de los medios han estado en contra del gobierno obradorista desde que empezó el gobierno obradorista. Y en ese sentido han estado haciendo campaña desde hace 5 años. ¿Por qué no están siendo censurados? Digo, si vamos a aplicar las normas igual para todos. Entonces el presidente, la mañanera es una manera de protegerse y estos artilugios, por más que sean complicados, es para defenderse. Y tiene razón, Ernesto, hay cosas que ya en la paranoia inducida por la vigilancia de las otras instituciones, pues el INEGI pues no tenía por qué meterlo en, lo dijeron ellos. Pero no, es un poco ridículo ya, pero hay un detalle, insisto yo, en el debate aquel que teníamos entre los hechos noticiosos y la opinión. Aquí hay una contradicción, y quiero decir 2 contradicciones de la derecha en los 2 temas que tratamos hoy. En este tema, la derecha está metiéndose a una contradicción grave, porque si los medios, la derecha dijo hace un año, año y medio, que no había que hacer esta distinción entre opinión y hechos, porque iba a ser censura en contra de los medios tradicionales. Eso fue el argumento de la derecha. La Corte terminó decidiendo que sí hay una diferencia y que los medios están obligados a decir, como se lo decía el Instituto de Telecomunicaciones, cuándo es un hecho y cuándo es el comentario sobre el hecho. Pero la derecha dijo, no, siempre van juntos. Bueno, por fin, para el presidente no van juntos, pero para ellos sí. Eso es una contradicción. Difícil un poquito de agarrar, pero la quería decir porque ya la habíamos discutido. Es un tema complicado y es jurídico. Última. En el juicio político que se planteó, una de las ministras que la derecha estaba atacando una y otra vez, por cierto, y ahí yo también tengo que decirlo, yo también le he atacado, porque en mi opinión, Yasmín Esquivel cometió plagio. ¿Sí? Esa es mi opinión personal. Y yo le he dicho siempre. Pero lo loco es que la derecha, que ataca un día sí y el otro también a Yasmín Esquivel por la cuestión del plagio, ahora dice que se va a oponer al juicio político, lo cual es una tontería. Esa es la oportunidad que necesitaban para deshacerse de Yasmín Esquivel. Que se decidan. Lo bueno de todo este debate, y con eso cierro los 2 ejemplos, es que nos está mostrando la hipocresía de las derechas. Ojo, y es una hipocresía en la que la izquierda también puede caer. Es el formalismo jurídico. Tú puedes usar la ley para un lado y para el otro. Por eso los abogados somos intrínsecamente chuecos, porque se puede utilizar para los 2 lados. Pero qué bueno que están empezando a utilizar todos los medios para que nos vayamos dando cuenta como ciudadanía de lo que está pasando. Entonces, es un bonito ejercicio. Y creo que los que están saliendo exhibidos como hipócritas y fariseos
en este momento de nuestra historia están siendo la derecha. Gracias, Federico. David, ¿con qué cerrarías? Y esto del INEGI, ¿por qué el presidente lo mete en esta sección de no lo digo yo? ¿Cuál sería pues el objetivo de meterlo ahí? ¿O por qué lo hace? Por esto que decía Ernesto, por el cuidado que tiene que tener. Pues a mí me parece que el presidente sabe perfectamente bien pues que no hay ningún problema desde mi perspectiva que él utilice datos del INEGI y mostrar que la inflación bajó de un mes al otro mes, ¿no? Pero ¿cuál sería tu valoración sobre esto? Mira, yo creo que el tema del INEGI, digo, yo no escuché la conferencia hoy, pero lo que me están diciendo, comentando ustedes, creo que mucho tiene que ver en esta forma en la que el presidente da a conocer la información. O sea, para el presidente, y es una, digamos, interpretación mía, el que dé a conocer lo que hizo Fox o los posicionamientos de Xochitl o no sé qué, para el presidente es información que tiene que conocer la gente. O sea, creo que el presidente está convencido y plenamente convencido de su labor de formación y decir, oigan, yo necesito dar a conocer a la gente estas informaciones. Y eso, bueno, yo decía, desde las reglas de lo electoral, pues no están permitidos y por lo tanto lo bajan, ¿no? Pero el presidente sigue en esta dinámica, insisto, creo yo, de su convicción de seguir dando la información. Y esto de incluso al hacer el comparativo de cómo ha ido bajando, pues sí hace un comparativo indirecto con otros gobiernos anteriores. Entonces creo que el presidente hace su propia interpretación de decir, como eso en otros gobiernos anteriores, no vayan a decir que yo le estoy pegando a los gobiernos panistas o una cosa así. Entonces, o a los gobiernos priistas. Pero creo que, insisto, es una interpretación que hace el presidente, no interpretación, más bien es una valoración que hace el presidente al decir que cuando presenta este tipo de información, pudiera estar siendo crítica hacia partidos políticos o hacia exgobernantes, perdón. Y creo que aquí cruza mucho con lo que dicen ustedes en tema de la mañanera. Yo coincido plenamente. El ejercicio de la mañanera puede ser criticado, cuestionado la forma en la que se da, pero me parece que sigue siendo un mecanismo de permanencia al presidente, de intercambio de información, de dar a conocer datos, notas. Pero en esa dinámica, digo yo, igual hemos dicho que el tema de la mañanera, la libertad de expresión del presidente, el pronunciarse, yo creo que está bien en términos del ejercicio como lo ha venido haciendo. Y la otra era, decían ahorita, a ver, si hay una campaña, y hay una campaña, no la cuestiono, la campaña que hay en términos de medios de comunicación, el 90% de los medios de comunicación en contra del presidente, no sé cuál. Claro, eso se rige por otras leyes y por otras normas, no el términos electorales se rige a los servidores públicos. ¿Por qué se está poniendo una medida cautelar al presidente? Pues porque es un servidor público y porque se rige por reglas que regulan el servicio público ahora en términos electorales. La Ley Federal de Telecomunicaciones, de Radio y Telecomunicaciones, establece controles también para los temas electorales, de tiempos, de controles, digamos, que se establece para la radio y la televisión, y solo se aplican pues cuando son temporadas electorales. A ellos les aplica una normatividad especial. A los medios de comunicación impresos no. Eso sí, los medios de comunicación impresos no tienen, digo, impresos que se les llama impresos, pero todos son digitales, no tienen una regulación especial, ni tienen una regulación específica. Tendríamos que discutirlo, diría Federico, ya no es necesario una normatividad, una regulación. Pues está bien, si quieren no la discutimos y no creamos algo nuevo, pero ¿con qué se les puede o con qué mecanismo se puede regular la actuación de los medios? Ahí sí van a entrar discusiones álgidas sobre censura, sobre contenidos editoriales. Me parece que es un tema bastante peliagudo. Yo no diría que no hay que meterse y hay que dar la discusión, pero son regulaciones diferentes. Por eso cada uno de los actores tiene una regulación diferente. Los servidores públicos, en el caso de la ley de radio, televisión y telecomunicaciones, tiene una regulación en periodo electoral también especial, y en el caso de todos los otros medios, yo les decía, no tienen ninguna regulación. Entonces, si no es necesaria una regulación, más una nueva ley, pues está bien, no la creamos, pero simplemente cómo controlar, digamos, la actuación de los medios. Al tratarse de particulares, en el ejercicio de su derecho de una empresa, de libre empresa, pues ahí sí entran principios que van a ser complicados, digamos, en términos de regulación o de mecanismos de supervisión, ¿no? Y tampoco se ha querido tener una lucha frontal en contra de los medios. Hay críticas, hay muchas críticas, pero al final pues se les mantiene ahí, incluso con recursos del propio gobierno, publicidad oficial, o sea, se mantienen ahí incluso pues viviendo de los propios recursos del erario.
en una dinámica pues ahí complicada de subsistencia, pero bueno, al final ellos están ahí ejerciendo su papel. Yo no coincido con su papel, ni coincido con la campaña que se está haciendo desde luego, pero pues tendríamos que buscar estos mecanismos justo para también entrar en el equilibrio y puedan ser cuestionados o supervisados por alguien. Yo no digo quién, por alguien más. Gracias. Pues mi querido David, mi querido Federico, como siempre, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Cuídense todas. Abrazo, Igualmente. saludos, gracias. Abrazo, Bye. lindo día.